Franklin Romero. Saludos, hermano, a Contacto Diario. Qué bueno que está con nosotros. No se escucha, senador. A todo nuestro pueblo, toda nuestra provincia. Qué bueno, mira, Franklin Pérez, Franklin Romero. Yo también compro Franklin Auto. Sí, a ti. Qué bueno, Franklin. Gracias por estar con nosotros, que como siempre, pues cada vez que tocamos sus puertas para tocar estos temas concernientes, ¿verdad?, a su labor como senador, como representante genuino de nuestra provincia, Duarte Fresquecito, recién llegado de la Ciudad de México, ya que estaba por ahí, por México, ¿verdad?, con su labor también. Observador internacional. Sí, alimentando esos conocimientos en materia política. Quisiéramos primero que nos contara de entrada su experiencia por México, por ahí, en estas actividades políticas. Cuéntanos un poco sobre esa visita a México para entonces posteriormente ya tocar los temas propios de nuestro país. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Pues mira, México, que yo lo he visitado varias veces, pero siempre lo hacía a través del entretenimiento. Cuando nosotros llegamos a un hotel, llegamos ya a una tarima y no tuve nunca tiempo de conocerlo. Y en estos días que estuve allá, pues ya en la parte política, quedé sorprendido primero estaba en el DF, quedé sorprendido con la organización, con la limpieza, con la educación, sorprendido totalmente. Un México que no estaba en mi cabeza. Y en lo que tiene que ver con las elecciones, pues mira, hicimos varios talleres a través de la COPAL, que es la Conferencia de Partidos Políticos del Caribe, y aparte de eso, como observador en el INE, que es el Instituto de las Elecciones, y como observador, pues me tocaron 14 recintos. Quedé totalmente sorprendido. Solamente en un recinto vi un policía ahí. Después todo era sin un policía, sin proselitismo, bueno, muy diferente a todo lo que nosotros hacemos acá. Ojalá que nosotros pudiésemos imitar ese civismo y esa forma de hacer política, vamos a decir, en el DF, porque fuera del Distrito Federal, pues es muy diferente en los estados. Descubrimos, porque allí se va a aprender, y algo que debemos instaurar aquí o instalar es lo que es la casilla única o centro único, que es donde votan todas las personas que no tienen exactamente dónde votar o que no se encuentran en el padrón o que no estén en ese centro de votación. Algo muy interesante. En una casilla había 1.625 votantes y votaron 960 y algo. Y es increíble en el tiempo que se hicieron los conteos. Nosotros estuvimos ahí, participamos. No vi una pelea, no vi nada, no vi proselitismo, como te digo, no vi a nadie con una foto de un candidato, a nadie trayendo a nadie. O sea, muy diferente de lo que nosotros hacemos acá. Ojalá que un día podamos hacerlo. Aunque dicen que la política que nosotros hacemos es igual que como la pelota que nos identifica. Franklin, con relación a eso mismo, entonces, a raíz de esa experiencia que usted vivió como observador internacional en esas elecciones de México, con el conteo de los votos, como usted decía, no hubo ningún tipo de inconveniente, pero ¿llegó usted a observar algún tipo de manejo de lo que aquí se hacen de compra de cédula por atrás o ese movimiento? Cero, es lo que te digo, cero, totalmente diferente. En un momento tomamos un taxi y hablamos justamente de las elecciones. Y ellos decían que nos dijeron, ustedes no vieron lo que se hace. Yo, bueno, nosotros vimos a ver justamente y no vimos nada. Pero si lo hacían, lo hicieron de una forma muy discreta, nada alrededor, ni siquiera gente fuera de la fila. Es increíble. Yo tengo imágenes que le pudiera mostrar. ¿Y la participación? ¿Qué tal? ¿Fue muchas personas a votar? ¿Es muy activa la participación? ¿O es como aquí que solo votas casi un 50%? México es igual que acá, que tiene 2 fechas de votaciones. En esta ocasión no se estaba votando por el presidente, sí por los diputados federales, diputados al Congreso, alcaldes. O sea, 3 elecciones. Elecciones medias le llaman. Las presidenciales fueron en el 2018 y ahora vuelven en el 2024. Ya las elecciones son por un periodo de 6 años. Los cargos son por un periodo de 6 años. A mí me tocó, habíamos 45 países como observadores, y en el equipo que yo estaba, que éramos 5, pues nos tocó justamente la casilla donde votó el presidente. O sea, que estuve muy de cerca con el presidente, y también me sorprendió
el presidente llegó solo con su esposa, aunque él vive en el frente, en la casa, en el palacio, a apenas unos metros. Pero tú no viste, no se pudo apreciar nada de que 5 personas, 10 personas al lado de él, nada, solamente él alrededor. Claro, su seguridad civil, pero te digo, un civismo increíble. Qué bueno, okay. Realmente, senador, eso es interesante porque eso, como le decía al principio, eso alimenta los conocimientos y como usted dice, ojalá que en algún momento pues nosotros podamos también vivir algo parecido ya en materia de elecciones. Vámonos, senador, ahora a la parte local. Lo que ¿verdad? pasó ayer. A lo que nos corresponde en ese sentido. Veíamos su participación que fresquecita, la llegada suya desde la Ciudad de México, pues se integraba a sus labores propias como senador y sobre todo como representante nuestro de la provincia de Duarte. Veíamos cómo tronó de inmediato, refiriéndose a lo que son las promesas que usted y otras autoridades pues han hecho ante la provincia de Duarte con respecto a un recién llamado a paro que había aquí en San Francisco de Macorís y que fue dejado sin efecto producto, como usted exponía en el día de ayer, de los acuerdos y las promesas de que se iba de inmediato a entrar en acción con respecto a las necesidades. Se tenía previsto ya también, o tienen previsto 2 llamados a huelga aquí también en esta comunidad y usted ayer pues explotaba, ¿verdad?, reclamándole a los ministros que son los responsables de accionar en hacer esas obras. Cuéntanos sobre esa participación suya en el día de ayer. Me imagino que eso traerá reacciones por parte de los ministros. Pues sí, definitivamente entiendo que puede haber consecuencias, pero cuando uno entra a asumir una posición como esta, a representar a un pueblo, pues no debe tener miedo, y miedo yo no tengo. Yo fui el único diputado en el cuatrienio pasado en oposición que interpelé a la Cámara de Cuentas. Y en este gobierno, pues yo no tengo, como se dice, vacas sagradas, porque la única vaca sagrada debe ser el pueblo, porque fue que nos eligió. Y la intención mía es dejar un buen legado. Lo que tiene que ver con, mira, uno no debe hablar lo que uno habla en el hemiciclo, porque realmente es donde uno tiene inmunidad. Pero ya, cuando alguien me pregunta, dime lo que tú dijiste en el hemiciclo, busca el video, porque definitivamente es lo mismo hablarlo ahí dentro que hablarlo fuera, porque la inmunidad nuestra es ahí dentro, no es afuera. Pero como esto es un caso público realmente que compete a una facultad que tenemos, bueno, yo hablé de que un 80% de los ministros pues no resuelven. Y si yo digo de un 20%, lo que hemos estado haciendo es con un 20%, vamos a decir, en todos los aspectos. A mí lo que me molesta es que nosotros hicimos un acuerdo con esos movimientos populares, pequeñas obras que yo entendía que se podían realizar de inmediato y la dejamos en manos de ellos. Entonces nosotros como autoridades locales somos lo que la gente nos responsabiliza, somos los que damos la cara. Los ministros, por muchísimas razones, ministros y directores y administradores, en este caso a los senadores, exclusivamente a los senadores, que son los que tienen la mayor responsabilidad, tanto a nivel de votos como a nivel de Congreso, pues nos han dejado a un lado. En mi posición como presidente provincial del PRM, que también la pongo a disposición del partido, si considera que yo estoy actuando fuera de la disciplina del partido, tengo un poco más de participación y quedo en la coordinación de empleos. Pero hacerle 4 horas a un ministro para que pueda quizás sacar un par de nombramientos para sus compañeros, o sea, los compañeros que tenemos nosotros, que nos responsabilicen a nosotros de que no estamos haciendo trabajo para que ellos tengan una posición en el tren gubernamental. Sin embargo, nosotros no nombramos, nosotros recomendamos. Y es increíble que un ministerio que tenga 3.000, 4.000 posiciones apenas pueda tener 50 posiciones nombradas. Y te pongo un ejemplo, el Hospital San Vicente de Paúl, 964 posiciones y apenas 5 nombramientos en el Hospital San Vicente. Es un descaro, y más en este tiempo de pandemia. Los ministros, principalmente de salud, deben darse en el pecho que tienen un pueblo como San Francisco de Macorís, como la provincia de Duarte, que tenemos gente trabajando desde noviembre, desde octubre, sin ser nombrados y sin cobrar, resolviendo en los hospitales.
y eso es muy responsable. Sin embargo, ¿qué dicen a veces? No, que no pueden estar ahí porque hasta que no lo nombren no deben estar ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejar los hospitales solos? ¿Dejar a nuestros conciudadanos sin el acceso a la salud? Es una irresponsabilidad de ellos. Y por eso fue que ayer me sentí muy molesto. Y no solamente yo, habló Franklin Romero, pero hablaron todos los senadores, créeme. Franklin, ¿siente el senador cierta frustración cuando se expresa así porque realmente quiere cumplir esas promesas que ha prometido, mas sin embargo no encuentra respaldo de muchos de los ministros, como usted acaba de señalar, trabajando con un 20%, o sea, lo que viene a justificar y a ratificar esa denuncia que en su momento también hiciera el senador por Bonao, de que los ministros no le toman el teléfono? ¿Siente el senador nuestro también cierta frustración cuando quiere hacer y no encuentra la manera de hacerlo o el respaldo de los ministros? Así es, porque déjame decirte algo, Víctor. Yo estoy cónsono con la idea del presidente. Yo soy un hombre del presidente. Y el ideal que tiene el presidente es un cambio. La gente votó por un cambio, la gente no votó por lo mismo. La gente votó en contra del PLD porque quería un cambio. Si era por lo mismo, pues entonces era mejor dejar el PLD ahí. Porque antes, como te digo, yo podía llamar a un ministro del gobierno pasado y me recibía sin ningún problema. Hoy, siendo senador con mi partido en el gobierno, pues a veces estamos cuesta arriba. Porque hay ministros que se subieron en un blog y ya se están mareando. Bueno, Franklin, con relación a ese 80%, entonces queremos decir que hay un 80% de funcionarios que no funcionan con esa parte, pero voy un poco a la parte de ya de la provincia de Duarte, que fue por lo que usted reventó allá, y con justa razón. El pueblo de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte está huérfana de autoridades. Hace tiempo que las autoridades del gobierno central no nos hacen caso, y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tengamos tantos años reclamando las mismas obras? Siempre, pues, todas las es las mismas obras. Emanuel, debemos separar justamente, estamos huérfanos de autoridades. Pero justamente lo que estamos haciendo nosotros en uno de nuestros roles, que es representar, es denunciar lo que está mal. Pero huérfanos de autoridades no lo estamos, porque yo soy una autoridad de la provincia de Duarte. Así es. No, pero me refiero a las autoridades del gobierno central. Exactamente, podemos estar huérfanos del gobierno central en parte, porque tengo que excluir al presidente, porque lo que el presidente ha logrado con poco presupuesto en una pandemia como la que estamos viviendo es mucho. Pero si esos ministros pusieran un poquito más de voluntad, si algunos no estuviesen quizás en campaña, como muchos ya lo están, de una forma o de otra, pues quizás estuvieran haciendo la labor por la que fueron elegidos. Nosotros fuimos elegidos por 4 años, no podemos estar pensando en el 24, tenemos que pensar en el 24, dejar un legado, para si la gente considera y nosotros queremos repostularnos, entonces tener ese voto. Pero señor, usted no puede tener un voto si usted no deja un buen legado. Entonces, hay muchos factores que inciden para que esté pasando esto. En nuestro partido, lamentablemente, las autoridades de nuestro partido hoy se convirtieron en ministros y el partido queda huérfano. El candidato a presidente, Luis, pues hoy es el presidente de la República. El coordinador de campaña, que era el que nos daba la cara de todos nosotros, Roberto Fulcal, pues hoy es el ministro de Educación. El presidente del partido hoy es el ministro administrativo de la presidencia, el otro vicepresidente en medio ambiente, el otro en obras públicas, y así sucesivamente. La secretaria del partido es la alcaldesa de Santo Domingo. Entonces el partido como si lo que tiene son ministros, no tiene ahora mismo autoridades. Autoridades dentro del partido. Franklin, entonces con eso nos quiere pues dar a referencia también de que esas autoridades han dejado sus funciones en el partido en vista de sus funciones gubernamentales, pero también se han olvidado de su función y su rol principal dentro de los partidos, que también es velar por el bienestar de sus compañeros y de su pueblo que los eligió. O sea, que están ahí por esos votos. Pero no me puedo ir sin comentarle esta parte, y es que quiero saber, Franklin, ¿qué está pasando en la alcaldía de San Francisco de Macorís? Que este abandono que está viviendo nuestro pueblo, que nunca se había visto de esta manera. Yo sé que su función es senador, pero como presidente del partido quizá también podría allí confirmarnos o informarnos qué pasa.
Y como bien usted decía, su función es representar como senador. Yo sé que usted no tiene un presupuesto para hacer obras en la provincia, ni mucho menos nombramientos. Su función es legislar y representarnos a nosotros como duartianos. Pero ¿qué está pasando en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que tienen descuidados los parques, las calles principales malas, los semáforos dañados y no recogen la basura? Como lo dice, es un órgano independiente a nuestro, la alcaldía, pero es una alcaldía que justamente es de nuestro partido y también no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos muchas deficiencias, tenemos muchos problemas en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Nos hemos reunido con el alcalde y él siempre dice que va a tomar medidas, pero hasta ahora no ha tomado ninguna medida. En los próximos días yo convocaré a una reunión provincial, vamos a hacer un levantamiento real de las cosas que están pasando, y ha habido cierta diferencia con el alcalde y con el consejo de regidores, y quizás el alcalde entiende, como lo ha dicho, que el presupuesto no le alcanza, pero al alcalde pasado, Alex Díaz, le alcanzaba. Y nosotros que duramos 4 años con un enfrentamiento de una forma o de otra con Alex, nunca en contra de su gestión. Hoy vemos la diferencia, porque Alex hizo una gestión que va a ser muy difícil de superar como alcalde. Y siendo de oposición, ¿verdad, Franklin? En ese entonces. Y siendo de oposición. Entendíamos que la experiencia de Siquio, que ya había sido alcalde, y una persona de experiencia, uno de los políticos más acabados que podemos tener nosotros en la provincia, pues podía darle una continuidad a ese legado que dejó Alex. Pero no, aparentemente tiene otro librito, y el librito que tiene pues no ha funcionado. Finalmente, senador, me imagino que en el día de hoy, después de esas declaraciones que usted, bueno, esa exposición que usted hicieron en el Senado en el día de ayer, me imagino que ha recibido muchas llamadas de ministros poniéndose a la disposición. Senador, ¿qué es lo que está pasando? Dígame, vamos a resolver ese compromiso que usted hizo en su provincia. Menos que hoy ya ha recibido varias llamadas, ¿es cierto? Es que yo no hice un llamado para que ellos me llamen a mí. Ellos saben cuáles son sus responsabilidades. Venir a resolver. Ellos tienen que resolver, ellos cada uno sabe. Ellos que tienen que dejar un poco la burocracia, ellos que tienen que concentrarse en resolver. Nosotros tenemos ya 9 meses en el gobierno. A nosotros nos quedan 2 años de trabajo, porque ya en 2 años ya vienen las elecciones. Nosotros tenemos una convención próxima en enero que viene del partido, y ya después tendremos una primaria, y después tenemos las elecciones. O sea que tenemos que aprovechar este momento. Sí te puedo decir, como lo dije, en ningún momento debo poner al presidente en ese grupo, porque el presidente, yo lo he dicho públicamente, es el único funcionario que si no te devuelve la llamada, si no te contesta la llamada en el momento, te devuelve. Y no importa la hora. Por eso yo estoy cónsono y estoy acorde con los ideales del presidente. Ahora, el presidente tiene que entender que no me escuche a mí, que no escuche a sus ministros. El presidente es el hombre mejor informado, como yo lo dije, de este país, o más informado. Y si no tiene sus calieses en el mismo Senado, en el mismo pueblo, que vaya a averiguar. Porque yo no estoy ahora enfrentando a mi gobierno. Yo lo que quiero es que despertemos. Eso es lo que yo quiero, que despertemos, porque el pueblo votó por el cambio, el pueblo votó por la promesa que hizo Luis Abinader, de la cual nosotros somos garantes. Y eso es lo que yo quiero, que los ministros sepan que si no hacen un buen trabajo, se van de ahí. Y es que tienen que irse, que no hay trabajo, y no solamente con la dirigencia del partido. Es como te digo, ¿tú crees que es posible que el Hospital San Vicente de Paúl hoy solamente tenga 5 nombramientos? Por favor, eso es injustificable. Entonces yo, aunque sea de la bancada del partido de gobierno, no puedo tapar el sol con un dedo. Así es. Sí. Bueno, Víctor, de lo que sí yo estoy seguro y puedo confirmarlo y asegurarlo al 100% es de que más de un duartiano, de un franco macorizano, se sintió identificado con las declaraciones que dio el senador Franklin Romero y que de verdad nos sentimos representados por usted en el Senado. Así que ayer, en el día de ayer y ahora también, usted ha hablado por todos nosotros, señor senador, y de verdad que gracias por ser esa voz del pueblo franco-macorizano y que no ha tenido miedo de decirlo ni de enfrentar lo que está mal.
Gracias, licenciado Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte, por, como siempre, cedernos, ¿verdad?, la oportunidad de conversar con usted y sobre todo en momentos siempre esos temas que se tocan, que son claves. Gracias, senador, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor, Emanuel. No sin antes decirle que las obras que nosotros sí anunciamos que están en proceso de licitación en este momento, son obras que van a llegar. Por eso yo me siento tranquilo, porque mis promesas van a ser cumplidas, porque son directamente con el presidente. Qué bueno. Así Gracias por estar con nosotros. El senador Franklin Romero por la provincia de Duarte estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario.